Lunes, la Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución que autoriza la desincorporación por fusión de las empresas de participación estatal mayoritaria, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México como entidades fusionadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la ICM. Vamos a platicar sobre esto con Juan Carlos Machorro. Él es socio experto, usted lo conoce, en Derecho Aeronáutico de Santa Marina y Esteta. Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, mi estimado Darío? Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarte. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Juan Carlos. ¿Cómo te va, Rogelio? Mucho gusto en saludarte. Oye, Juan Carlos, ¿cuáles fueron las razones que llevaron al gobierno a realizar esta fusión? Pues mira, yo creo que lo primero que hay que decir, estimados Darío y Rogelio, es que es una decisión de carácter de reestructura, digamos, de la estructura, valga la redundancia, administrativa, en donde originalmente tenías un grupo, una holding que era Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, de la cual colgaba o cuelga todavía el concesionario, ahora asignatario, que es Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con otra empresa que prestaba servicios de distinta índole al propio concesionario, y a partir de la política pública consistente en mantener vivo, digamos, al ICM, cancelar el proyecto de Texcoco, pues hace de alguna forma innecesaria la estructura originalmente planteada desde la privatización de todo el sistema aeroportuario en la década de los 90, que configuró, digamos, 4 grupos aeroportuarios, 3 privados en su momento, uno en manos del gobierno, fundamentalmente pensando en conservar la joya de la corona, que consistía en tener un verdadero hub en el Valle de México, ya pensando desde entonces en la construcción de un aeropuerto con mayores capacidades a las del ICM y desde luego a las que están proyectadas en el aeropuerto Felipe Ángeles. Y ahora que la política pública es otra y que lo que hemos visto, Darío y Rogelio, es que cada vez más existe una participación del gobierno mexicano, específicamente a través de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, operando algunos aeródromos, pues concentrar y de alguna manera eliminar la existencia congruente con esta nueva estructura, concentrando todo en pocas manos, claramente en control, algunos aeródromos o aeropuertos de la Secretaría de la Defensa y algunos en manos de la Secretaría de la Marina. Claro. Lo importante que hay que decir aquí es que quien actúa como entidad fusionante, Darío Rogelio, es precisamente la concesionaria, la asignataria, es decir, AICM, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quien como fusionante absorberá a Grupo Aeroportuario y a los servicios aeroportuarios de la Ciudad de México, y en ese orden de ideas, como bien lo dice en la nota emitida por la Secretaría de Hacienda, pues no se pone en riesgo un número uno, ni la cobranza de la tarifa de uso aeroportuario, que como sabemos es el ingreso de arriba del 60% más importante de todos los ingresos que tiene el propio aeropuerto, ni número dos, como bien se ha destacado en algunas notas de prensa, la viabilidad de pago de las 4 series de bonos a partir del MEXCAT, que como sabemos siguen pendientes, la última de las series venciendo en el año 2047, a favor de los bonistas que en su momento invirtieron en el proyecto hoy cancelado de Texcoco, Darío y Rogelio. Sí, Juan Carlos, y con esta reestructura administrativa que nos comentas, ¿tú ves que habrá algún beneficio económico, algún ahorro en el manejo de, pues, el aeropuerto capitalino? Yo creo, Rogelio, gracias por la pregunta que es muy pertinente. Yo creo que el ahorro es marginal. Yo creo que el gran gasto y la gran preocupación que seguimos teniendo, y hay que ver cómo apoyar al gobierno y al propio Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, perdón, sigue siendo que su principal ingreso sigue comprometido para pagar un proyecto cancelado. Y en ese orden de ideas, la preocupación sigue siendo en dos vertientes. Número uno,
la falta de recursos para el propio aeropuerto de la Ciudad de México, que sigue siendo, pese a los esfuerzos por llevar mayor volumen de tráfico aéreo al Felipe Ángeles, sigue siendo el aeropuerto no solamente más importante en términos de tráfico anual en el Valle de México, sino en todo el país, únicamente seguido del aeropuerto de Cancún, sino además en constituir verdaderamente esta combinación de un sistema metropolitano, una solución de largo plazo, porque como hemos comentado en algunos otros espacios con ustedes dos, las proyecciones hacia el final del sexenio de la doctora Sheinbaum, que está a punto de comenzar hacia el cierre del año 2030, indican que, bueno, la demanda de pasajeros en el Valle de México está en alrededor de 85, 90, hasta 100 millones de pasajeros, y que ni el AICM ni el aeropuerto Felipe Ángeles, actuando a su máxima capacidad, accederían ni siquiera al 75% de esa demanda. Entonces, la verdad es que la preocupación que compartimos con el gobierno es verdaderamente encontrar una solución de largo plazo. En otras palabras, el ahorro es marginal porque es meramente administrativo. El problema de fondo está ubicado en seguir pagando a partir de la TUA estos bonos que se siguen pagando de un proyecto cancelado. Y segundo, la saturación y la experiencia que como pasajeros seguimos padeciendo en el principal aeropuerto del Valle de México del país, que es el AICM, que como sabemos, pues ya estaba moribundo, estaba destinado en terapia intensiva a ser desconectado, y esta fórmula de un sistema metropolitano de aeropuertos que sigue teniendo serios cuestionamientos en cuanto a su viabilidad en el mediano y en el largo plazo, Rogelio. Pero los aeropuertos seguirán estando divididos por la Secretaría por la Secretaría de la Marina y la Secretaría de la Defensa, ¿no? O sea, cada quien se quedará con su cada cual. Es correcto, cuando menos conforme se ha planteado durante el transcurso de la presente administración, Darío, como bien dices, de alguna forma se consideró que era conveniente dividirlo de esta forma, y lo que vemos con preocupación, también hay que decirlo, es que históricamente y en este momento, claramente, los aeropuertos que ganan dinero, que presentan utilidades en su estado de resultados, Darío y Rogelio, son los aeropuertos manejados por la iniciativa privada, y desafortunadamente los dos aeropuertos principales operados en este momento por el gobierno, que son el propio AICM y el AIFA, pues no alcanzan todavía a reflejar números negros en el estado de resultados. Hay una excepción muy clara que tiene una historia distinta, que es el aeropuerto en Tulum, en donde ya a partir de estudios de tráfico y muchas otras cosas se había logrado, digamos, concluir de manera contundente que era un mercado en donde sí el apetito por el tráfico ameritaba un nuevo proyecto que en su momento fue cancelado, hay que decirlo. Iba a ser el primer proyecto Greenfield en manos de la iniciativa privada durante el sexenio del presidente Calderón. Pues Juan Carlos Machorro, socio experto en Derecho Aeronáutico de Santa Marina y Esteta, como siempre es un privilegio platicar contigo. El privilegio es mío, queridos Darío y Rogelio, y como siempre un gusto saludarles a ustedes y a su audiencia. El gusto es nuestro. Buena tarde.